Welcome everyone to a special edition of the Trash Mix podcast. I am the co-host Joey. We have a very special episode here where we get to interview the legendary Adolfo Martinez Solares. This is going to be in conjunction with the previous episode that just dropped right before this, where we talk about El Día de los Albañiles 1 and 2, as well as Tres Lancheros Muy Picudos, and that's with our friend Drew Hanks. So please give that episode a listen. Just a reminder that this episode is going to be in all Spanish. So I know people have been asking for that. So if you do not understand Spanish or don't speak Spanish, I hope that you guys will still tune in and listen to this, as this is kind of a it's kind of a special thing. You know, hopefully that this is the first of many episodes that we could do like this. So please rate, subscribe, like, tell everybody that you know. And this is also sponsored by Picardia Nacional, which is a streaming service that Adolfo Martinez Solares runs with his son, where, you know, all of his movies are on there, as well as other Mexican movies and newer Mexican movies. So please consider subscribing to that if you want to see more of these movies. And without further ado, here is Armando, me, and Adolfo Martinez Solares. Enjoy. Y ahora sí estamos grabando. Ándale, muy bien. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Muy ¿cómo están bien, ya. ustedes? Aquí muy bien, gracias. Esperándole, pero todo bien. Aquí Qué estamos bueno, hablando bueno, aquí con usted. qué Ya desde gusto. cuándo que no hablamos. Uy, la verdad que sí, Armando, hace Ya mucho. ya antes que Peter que se nos murió, Sí, pobrecito. Ay, no es. pobrecito. Todavía miro mi teléfono y digo, ¿cuándo me va a llamar Peter? Y me dice que es broma, que ya no está muerto, pero no, la verdad ya se No, nos fue. no, sí, pobrecito, qué Sí, mal. sí. Y la enterraron en el mar, ¿verdad? Algo así. Sí, su hermana vino por él Ajá, y lo llevó al mar. algo así, sí, eso que me estaban diciendo. Y Sí, luego, sí, y luego su negocio, yo no sé qué le pasó, pues, porque estaba vendiendo muchas películas para una compañía acá que hacen Blu-rays y todo. Yo no sé qué pasó. pues fueron las películas, Armando. Y Entonces, ándale. ¿Y ya cómo no está usted? Ya, no, coger. tienes que vender. Sí. ¿Y cómo está usted? ¿Todo bien en el negocio? Todo muy bien, todo tranquilo, Todo gracias a Dios. tranquilo. Y Soy y malo todavía para escribiendo, ¿verdad? conectarme. Soy malo para conectarme y estoy aquí todavía con una pantalla que me aparece. Ajá. No, se Que mira bien quiero. todavía. Se mira claro y todo. Hasta lo oigo muy bien. Yo creo que está bien, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí, se oye muy Está- bien y todo. You can hear me, right, Joy? Sí, sí, sí. Yeah, todo bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, Mucho le voy a gusto. introducir. Ese es Joey, ese es el productor y él está grabando para el podcast que tenemos. El podcast se llama Trash Mix Podcast y el Trash Mix Podcast, vamos a estar hablando películas mexicanas, de las viejas y todo así. Y ahora vamos a hacer una para usted, de su carrera y luego de Frontera Films y las sexy comedias. Muy bien, pues muchas Sí. gracias. Y Muchas luego gracias vamos a por hacer y luego te queremos a hacer una promoción de Picardía Nacional, pues queremos decir a la gente que agarran el app y todo, Sí, así para para que la gente Perfecto. se anima más. Ajá. Está increíble. Muchas gracias. All right, Joey, so you want to ask him the first question? Ok. Yeah. Break the ice. Ok. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo fue tu infancia crecer con su padre que era tan prolífico como era? Pues mira, fue una infancia, la verdad, muy divertida. Yo tuve un problema de nacimiento, de corazón. Entonces, tenía yo un soplo, mis padres no sabían exactamente qué tenía. Entonces, eso contribuyó para que me consintieran muchísimo. Fui un niño muy consentido. Hice una vida normal, pero mis papás no querían que hiciera yo ejercicio o mucho ejercicio. Fui a la escuela hasta tercer año, el primero y el segundo me dieron clases en la casa. Entonces estaba yo mucho en contacto con mi mamá principalmente, pero con mi papá también, cuando no trabajaba, pero mi papá trabajaba mucho. Entonces cuando ya fui un poco más grande,
Yo me iba mucho al set con mi papá porque me gustaba ir a verlos filmar. Generalmente mi papá trabajaba con alguno de sus hermanos que eran fotógrafos. Entonces mi papá era director y mis tíos eran fotógrafos. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Me sentaba yo en una sillita ahí en un rincón y los veía trabajar y decía, bueno, yo quiero ser así cuando sea grande. Muchas muchachas bonitas, muchas risas en el ambiente, mucha amistad, muchos conocidos, en fin, mi papá llevó una vida increíblemente buena porque lo querían muchos productores, que eran los que ponían el dinero, y lo querían mucho también sus actores. Entonces, pues papá la llevó muy bien, siempre. Y dime una cosa, él hizo como unas que 162 films, algo así, o 200, era cerca de Sí, 200. pues, ¿Y cómo lo hizo él hizo, hacer para hacer tantas películas? hizo casi 200 películas. ¿Nunca tuvo break o qué? ¿Nunca tuvo unas vacaciones o qué? Eh, tú no puedes creer que mi papá, además de dirigir las películas, también las escribía Sí. y también tenía tiempo para ser un gran, pues un gran padre, un gran proveedor en la casa, porque nunca nos faltó nada, siempre vivimos muy bien y el cine tenía sus altas y sus bajas, porque de pronto los sindicatos entraban a huelga y entonces había veces que, pues incluso hubo una vez que duró 2 años el paro Ujú. y bueno, pues no había ingresos en la casa, pero vivíamos nosotros en una casa grande y mi mamá había hecho una hortaliza allá atrás, entonces comíamos las verduras que mi mamá cultivaba ahí Oh, wow. y la madre de mi mamá era una señora que también los ayudaba mucho porque quería mucho bueno, nos quería mucho a nosotros, quería mucho a mi papá. Ujú. Pero luego venía una buena época y entonces pues todo volvía a la normalidad y mi papá volvía a trabajar y otra vez buenos carros y buena vida Muy y bien. nunca perdí el ánimo. Mi papá siempre estaba contento de lo que sucedía, estaba muy contento. Ándale, muy bien. Y, a ver, you want to go ahead and ask another one, Joy? Y entonces, ¿tu carrera era algo que quisiste hacer desde niño o cómo? ¿Qué querías hacer en la Sí, vida primero? ¿Querías hacer cineasta o querías hacer otras cosas? no, yo quería ser cineasta desde chico, pero precisamente por esta situación económica fluctuante, mi papá no quería que me dedicara yo al cine. Él quería que hiciera yo una carrera y yo soy el menor de 4 hermanos. Mis hermanos ya fallecieron, desgraciadamente, Mm, pero todos fueron a la universidad. Entonces todos fueron profesionistas. Mi hermana la mayor estudió química, después mi hermana la segunda, María de Lourdes, estudió arquitectura y luego mi hermano Gilberto fue al Tecnológico de Monterrey y hizo una carrera muy brillante de ingeniería electrónica. Entonces, pues yo no tenía escapatoria, yo tenía que ir a la universidad y quise ir a la Universidad de Cine, pero mi papá me dijo, no, Adolfo, haz una carrera diferente. Si quieres estudiar cine, pues qué mejor que lo puedes aprender conmigo. Entonces, yo quiero que tú tengas una posibilidad siempre en la vida de poderte dedicar a algo si es que el cine se llegara a acabar o entra en una crisis otra vez. Entonces sí, yo fui a la universidad, estudié ingeniería química y me gustó mucho mi carrera, la verdad, me gusta mucho las matemáticas, me gusta mucho la física, me gusta la química. Entonces hice una carrera en ese sentido, pues bastante buena, me gustó mucho, me dediqué a ella. Y hubo un evento increíble porque ahí el director de la facultad, el ingeniero Santos Oberón, después se volvió nuestro productor. sí, él era Entonces, que hizo Frontera Films, ¿verdad? sí, él era el director de la facultad, pero Ujú. nos hicimos muy amigos porque fue mi maestro
y entonces nos veíamos con frecuencia, y él supo que mi papá era director, entonces me pedía que lo llevara yo a ver las filmaciones, lo llevaba yo siempre, que mi papá tenía una película en proceso, entonces ellos hicieron mucha conexión. Y entonces el ingeniero luego me invitaba a su casa con su esposa y sus 3 hijos, y yo me hice muy amigo de sus 3 hijos también. Entonces, cuando salí de la universidad, todavía mi papá me dijo, no tienes que ir a Pemex, a trabajar, ya te conseguí un trabajo ahí. Mi papá era amigo del director de Pemex. Mm. Entonces me fui a trabajar un año a Pemex y al año le dije, ya papá, por favor, ya ahí muere, ¿no? Mientras tanto, yo escribía con mi papá. Escribíamos juntos, hice pues por ahí unas películas del Santo y unas películas en comedia también. Y como Escribíamos. fronterizas, ¿verdad? Como también allá en Texas. Sí, fuimos a trabajar con Rogelio Agra Sánchez, Mm, que nos contrataba, y entonces yo me volví fotógrafo para trabajar en combinación con mi papá, que era director. mm, Y esa unión nos trajo muy buenos dividendos porque trabajábamos con los productores, que mi papá tenía gran amistad, mm, y las dirigía mi papá y yo las fotografiaba, yo además tenía equipo. Entonces les hacíamos un paquete y las escribíamos entre los dos. sí. Y hacíamos un buen paquete a ellos, y entonces tuvimos mucho éxito en ese sentido. Nos contrataban mucho los amigos de mi papá, Fernando de Fuentes, Zacarías, eh, Agra Sánchez, Rosas Priego. En fin, trabajamos mucho y teníamos una buena dinámica. Nos la Mm, pasábamos además pues, muy bien, nos gustaba lo que hacíamos. mm, Y mi okay. papá era realmente un experto. Entonces mi papá me enseñó todo lo que yo sé, se lo aprendí a él sobre la práctica, y él era un gran maestro. Mm. Y también hiciste editing, ¿verdad? También hiciste eso, los cortos y ¿Perdón? todo. También hiciste los editing, ¿verdad? You also did editing, ¿verdad? Yo también fui editor, sí. Mi Editor, papá sí. cuando me metió a la industria me dijo, tienes que hacer todo. Entonces trabajé producción con unas películas con Capulina. Después fui con un primo mío que se llamaba José Munguía, un gran amigo también, y él era editor. Entonces con él aprendí a editar y editaba yo las películas al principio con él. Después ya vino la época en que trabajábamos en unas cosas que se llamaban offline, que Ujú. eran máquinas de 3 cuartos, y Yeah. ya las editaba yo aquí en mi casa con unas máquinas, y bueno, pues, Cortando el film y todo. sí, Sí. Oh, cortando el wow. film. Entonces sí, entonces también me volví fotógrafo, y luego con los años, en 1983, me volví director. Yo no quería dirigir porque estaba yo muy cómodo así con mi papá dirigiendo, y mi papá pues era un gran director. Ujú, Entonces mi papá me decía, oye Adolfo, pues tienes que dirigir. No, papá, pues ese es tu lugar, ¿para qué le movemos? Nos va muy bien contigo como director, ¿para qué le damos vueltas? Entonces me dijo, no, no, tienes que dirigir, y escríbela tú y hazlo tú. Y entonces hice en 1983 El Día de los Albañiles, que fue mi primera película como director. ujú, Y a partir de ahí, a veces las dirigía mi papá, a veces las dirigía yo. Con el tiempo lo que hicimos es que las dirigíamos conjuntamente. Como yo también era fotógrafo, entonces yo tenía un fotógrafo, perdón, yo tenía también un equipo ahí conmigo siempre, y cuando había tiempo de que un actor estaba sentado, en lugar de que estuviera esperando, pues me lo llevaba yo y le filmaba yo algunas escenas que estaban pendientes, y después eso ya se volvió como más institucional. Hacíamos las películas, escribíamos generalmente 2 historias que se iban mezclando, sí. y con el tiempo, pues las películas las hacíamos juntos, y las hacíamos, pues quizá no en menos tiempo, pero sí mucho mejor, porque las películas tenían mucho más trabajo, estaban mucho más cuidadas. Ujú. Y Y más rápido hacerlos así, ¿verdad? sí, pero más que más rápido, que no buscábamos eso,
Lo que sí es que teníamos más material. Algo Las así, ya. películas estaban mejor filmadas, estaban más cuidadas y pues las trabajamos juntos. Esa fue una gran combinación. Okay. ¿Y por qué sexy comedias? ¿Por qué estaban haciendo películas así en los 80s? ¿Por qué se cambió de fronterizas y dramas así y luego hicieron sexy comedias? Pues porque mi papá tenía la historia de haber hecho las mejores comedias del cine mexicano con Tintán. Ujú. Entonces, que mi papá era un hombre que se hubiera podido dedicar a hacer cualquier tipo de cine, ¿no? Sí. Pero eh, los productores eran los que te iban llevando por el camino de lo que ellos pensaban que tú hacías mejor. Entonces, papá hizo películas de todo, de todo. Bueno, no hay realmente un director en la industria que yo te pudiera decir, Armando, que haya trabajado tanto como mi papá, desde luego el más prolífico, pero además que en cada género haya tenido una obra casi maestra, podría yo decir, en cualquier género que le pongas. Pero los productores lo llevaron a la comedia porque papá tenía mucho sentido del humor. Mm. Había pocos directores de comedia exitosos y entonces papá se fue colocando a eso. Y primero empezó con películas muy, comedias muy finas, diría yo, comedias como El Globo de Cantoya, como hizo películas con Mapi Cortés, que eran unas comedias increíblemente Sí. buenas. Pero después, con el tiempo, lo fueron llevando por la comedia más popular, y entonces entró Tintán. Mi papá pues, consideraba a lo mejor que Tintán era un cómico excesivamente popular para el tipo de comedias que le estaba haciendo, que eran Las Cinco Noches de Adán, comedias más pulcras, comedias más finas. Como Rey del Y mi Barrio, ¿verdad? mamá, sí, y mi mamá le dijo, oye, fíjate que deberías de conocer a Tintán, porque vi unos programas de televisión y Tintán es un gran cómico. Y bueno, como si Fernando de Fuentes hubiera oído a mi mamá y Felipe Mier, le dijeron a mi papá que querían que conocieran a Tintán. Entonces mi papá fue y hubo mucha química entre los dos. Y Mm. entonces empezaron a hacer comedias. Tintán ya había hecho un par de películas antes, se cayeron muy bien y empezaron a trabajar juntos. Y hicieron, sobre todo en los años de 1950 y 51, hicieron unas comedias sensacionales. El Rey del Barrio, No me defiendas, compadre. Mm. Hicieron las sagas estas de los clásicos, pero en comedia, como Tres Mosqueteros y Medio, o como Oh, sí. sí, sí, todas Sí, estas. esos, sí. Muchos de Sí, con Tintán. sí, sí. Entonces sí, con Tintán mi papá hizo 42 películas. Wow. Y entonces cuando vino el momento de hacer las comedias ya en los años 80, eh, yo ahí quizás intervine y le dije, papá, vamos a hacerlas un poco más atrevidas, porque las películas que hiciste con Tintán eran comedias definitivamente muy buenas, muy sustanciosas, increíbles, pero un poco fresas. Vamos a hacerlas un poco más atrevidas. A papá y a mí nos gustaba el cine europeo, y en el cine europeo los desnudos no eran mal calificados en esa época. Las grandes películas tenían siempre desnudos y eran muy abiertas, eran muy explícitas. Entonces empezamos a meter desnudos y tuvimos todavía más éxito. La primera que hicimos fue una película que se llamaba El Vecindario. Ujú. Y el vecindario le fue muy bien, de las películas que el ingeniero Soberón quiso que hiciéramos en Frontera Films, para Frontera Films, y ahí se hizo el vecindario. Entonces, tuvimos mucho éxito y de ahí agarramos la fórmula. Ahí venía Sayas y Rafael Inclán, y nos quedamos con Sayas. Rafael se incomodó un poco porque no le dimos el primer crédito, yo creo que se molestó por eso. Él era un gran actor, los dos eran primos hermanos, pero Sí. tenían su competencia, ¿no? Entonces Rafa ya no quiso volver a trabajar nunca con nosotros, pero nos quedamos con Sayas
y le conseguimos una mujer muy bonita que era Angélica Chaín y le juntamos una serie de cómicos que pues completaban las comedias. Siempre estaba con nosotros algunos cómicos más. Estaba La Pelangocha, estaba El Caballo Rojas, estaba Luis de Alba. pues sí, Luis de Alba definitivamente, el gran cómico, con quien había mucha amistad entre ellos también, pero había cierta competencia. Entonces los poníamos también a cada uno de ellos con una historia diferente. Mi papá hacía una, yo hacía la otra. Yeah. Pocos se encontraban en el set, pero las películas quedaban increíbles porque sobre todo Luis de Alba era un es un gran cómico. Sí. Trabajaba también con nosotros Tuntún, que era definitivamente pues, una super atracción en las películas, y aparte de estos cómicos que te menciono, que se volvieron exclusivos de Frontera Films, teníamos muchachas muy bonitas que siempre trabajaban en las películas con nosotros. Sí. Entonces se volvió como una práctica de todas las películas que hacíamos. Ya había como un grupo, había como un equipo que siempre trabajaban con nosotros. Formaba parte del equipo un stunt muy brillante que se llamaba Bernabé Palma. Entonces Bernabé hacía todo lo que tenía que ver con las escenas de acción, y llevábamos también a un efectos especiales que se llamaba Godínez, Arturo Godínez, Oh, sí. en paz descanse, Sí. que él era también un hombre muy creativo para hacer efectos especiales. Entonces las películas tenían acción, tenían desde luego comedia, tenían mujeres bonitas con sexo, y sobre todo tenían unas historias muy robustas que contar, que eso hacía que las películas fueran, pues fueran muy divertidas, fueran siempre muy animadas. Entonces, pues esa fue la historia un poco de por qué tenerlos en exclusividad. Mi papá había tenido esa práctica con Tintán. Sí. A diferencia, por ejemplo, de Cantinflas. Cantinflas era un gran cómico, enorme cómico, pero siempre era la cámara en él, siempre todo era a través de él, de sus chistes. Tenía siempre una actriz nueva a la que debutaba, pero no traía un grupo de cómicos. Y mi papá sí hizo que Tintán tuviera siempre, pues desde luego a Marcelo, pero también iba Don Ramón. Había otro que se llamaba el Peralvillo, y el enano Tuntún, Y Borolas y también. Borolas, y también ay, ¿cómo se llama? Clavías. Fanny, no, No. Vitola. Oh, sí, Vitola sí, era sí, sí. también ahí parte, y mujeres muy bonitas invitadas ahí, desde Silvia Pinal en El Rey del Barrio hasta las que te puedas imaginar. Todas las Yeah. mujeres bonitas trabajaban ahí en las películas. Entonces era un equipo que también se repetía siempre. Eso que Y me... había un villano increíble que era eh, ¿cómo se llamaba? Walt Rubinsky. Walt Rubinsky siempre Oh, era el sí. malo de la película, el Él era luchador el mucho, sí. grandote. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo actor. Y luego también salió en una película que hizo usted en los 90s, La muerte de los dos. Hizo con nosotros ya en Frontera, hizo varias, porque Sí, también, varias. también fue uno de los villanos que perseguía a Angélica Chaín pues no me acuerdo si era en Los Verduleros. En Los Verduleros él Oh, era sí. Él era el un villano de villano. esa. Ujú. Sí, era el jefe de la policía, que era un jefe de la policía malo. Nos adelantamos mucho a lo que está pasando ahora. Yeah, Todos los jefes de la policía aquí son malos. yeah, no. Nada cambia, ¿verdad? No, no, no ha cambiado nada. Ándale, muy bien. Joey, you have another one? Y entonces, cuando empezaron a hacer esas películas como El Día de los Albañiles, ¿no encontraron desafíos con tener más desnudez y escenas de sexo?
Sí, cómo no, había un instituto que regulaba en México eh, pues la censura. Ujú. Entonces, nuestras películas siempre estaban atoradas en censura allá y íbamos a discutir cada película con un señor que se llamaba Fernando Macotela, que era una persona que hacía muy bien su trabajo, pero también era un hombre de criterio, entonces lo terminábamos medio convenciendo, pero nos hacía que le cortáramos un poco a la película por aquí o por allá, y finalmente las dejaba pasar. Las teníamos atoradas ahí un tiempo y finalmente las dejaba pasar. Entonces, sí, teníamos ese problema. Éramos muy criticados por la censura, por los periodistas de ese tiempo, por algunos, ¿no? Pero, pero muy apreciados por el público. Las películas cuando iban a los cines, bueno, causaban mucho revuelo y les iba muy bien. Y teníamos siempre al público de nuestro lado. ¿Fueron éxitos inmediatamente o cómo fue eso? No, no, eran éxitos desde el vecindario. Fueron grandes películas con gran éxito, como que nos encarrilamos, encontramos el camino y la fórmula, y entonces el ingeniero Soberón y Alejandro Soberón, era la persona que también en ese momento se estaba metido con nosotros en la compañía, era muy joven, pero él siempre fue una persona muy inteligente, ¿no? Entonces mi papá era como el presidente, el que dictaba el camino de la empresa, el ingeniero Soberón era el que se encargaba de toda la parte administrativa, yo me encargaba de la producción y Alejandro se encargaba de la distribución. Y Alejandro era un genio, es un genio. Yo sigo teniendo mucha relación con él y nos queremos mucho. Estoy siempre en contacto con Alejandro, que se ha vuelto pues, un hombre muy importante en la Ujú. industria del entretenimiento. Él es el dueño de OCESA, él es el dueño de la Fórmula Uno. Él es un magnate, un hombre Ujú. muy brillante. Entonces, Trabaja yo he con tenido suerte. trabaja con Live Sí, Nation, algo así, ¿verdad? él trabaja con Live Nation, sí. Ujú. Sí, mucho éxito. Sí, y Ah, bueno. mucho éxito y hace todos los conciertos aquí Sí. en México importantes, pero desde chico que tenía 18 años cuando empezamos a trabajar, era una persona brillante. Y tanto Alejandro como el ingeniero Soberón siempre nos trataron muy bien, tuvimos suerte de habernos cruzado con ellos en nuestro camino. Y bueno, pues el ingeniero Soberón fue mi mejor amigo, desde luego. Primero murió mi padre, después murió el ingeniero Soberón hace ya unos 12 14 años, yo creo. Mm. Y bueno, y ahora con Alejandro y con sus hermanos estamos siempre en contacto. Ok. ¿Nos puedes decir algo de la producción de Satánico Pandemonium? Porque esa es una película muy importante de su carrera y de su papá también, pues. ¿Cómo fue la Y producción de esa película? sí, cómo no, pues mira, fue una película sin duda muy diferente. Había un personaje que era Jorge Barragán, Ujú. un productor increíblemente inteligente y talentoso, y él era parte del ejército, era, no sé si era general o simplemente era pues algún cargo menor a general, pues estaba muy bien relacionado y era parte del ejército. Entonces, se había especializado, sobre todo con los Galindo, en hacer películas donde estaba involucrado el ejército. Hizo una película que se llamaba Barcos de Guerra con la Marina, hizo otra película que se llamaba Colegio Militar, que mi papá dirigió, en donde era la vida de los cadetes del Colegio Militar, con Valentín Trujillo y otros actores. Sí. Y hicimos amistad con él y un día nos llevó un cuento de una
una monja que se metía a un convento de sacerdotes y realmente la monja era la personificación del diablo y se volvía se la pasaba teniendo sexo con todos los sacerdotes del convento. Entonces nosotros la adaptamos y con el tiempo le dijimos, oye Jorge, ¿no sería mejor al revés? ¿No sería mejor que fueran un convento con monjas y que fuera el diablo el que se metiera al convento para prostituir a las madres? Y así lo hicimos. Vino Enrique Rocha, que era un amigo muy cercano de mi papá y mío, y vino una chica preciosa que se llama Cecilia Peset, que era sobrina de unas personas que habían trabajado en el cine, pero sobre todo en la parte de publicidad. Entonces ella, después de un gran casting que Jorge hizo, porque la película no la produjo de inmediato, la produjo al cabo de varios años, pero pues trajo ahí el chicle en la boca durante mucho tiempo, porque no conseguía los fondos, no conseguía el dinero, el banco cinematográfico se la aprobaba y luego le decía que siempre no. Eh, entonces, pasaron en los castings Maritza Olivares y una cantidad de muchachas guapas que en ese tiempo también hacían desnudos, hasta que llegó Cecilia Peset y, bueno, convenció en cuanto hizo ahí una prueba en el casting y accedió a quitarse la ropa ahí frente a Jorge, y bueno, un cuerpo precioso. Y entonces quedó contratada y la película finalmente se hizo porque Jorge consiguió dinero con un señor que quería entrar al cine pues porque le gustaba el ambiente y le gustaban las muchachas. Un hombre rico del gobierno de Morelos, se llamaba Vicente Suárez. Los Bursa decían que Jorge Barragán había conseguido un niño héroe, porque se llamaba como uno de los niños héroes, Vicente Suárez Colín, que finalmente había metido el dinero para que la película se hiciera. Y la película se hizo y la historia era muy, muy atrevida. La película tenía de todo. Y cuando fue a la taquilla, pues la película le fue muy bien. Hizo mucho dinero Jorge con esa película. Pues, ¿qué te puedo decir? Es una película que nosotros siempre la quisimos mucho, nos gustó mucho, pero con el tiempo se volvió una película muy importante. Sí. Es una película casi de culto para mucha gente. La película quedó con un ambiente, pues se filmó en los conventos de Tepoztlán y en un convento que está aquí en México, muy, muy bonito. Entonces quedó con un ambiente que la película pudo haber sido filmada en cualquier lugar de Europa. Se ha traducido a yo no sé cuántos idiomas, la han subtitulado a todos los idiomas que te puedas imaginar. Forma parte del culto de unos rock and rolleros que les gusta mucho la película. Y tiene la anécdota de que Salma Hayek, que era muy amiga de Tarantino, Tarantino de repente le dijo, oye, Salma, ¿no habrá algo en que nos podamos de alguna manera influir, que nos podamos inspirar para poder hacer una película un poco diferente? Entonces Salma fue a un videoclub y se llevó un cassette y se lo llevó a Tarantino. Tarantino la vio, les gustó mucho la película y decidieron hacer una película que era Dust Till From Dawn. Dusk Till Dawn, yeah, con Roberto Exacto, Rodríguez. Yeah. exactamente. Que para ser honestos, no quedó mucho de lo que era Satánico Pandemonium, porque la cambiaron mucho, pero sí quedó el nombre de El nombre. Satánico Pandemonium, que así se llama Salma Hayek, Yeah. en el lugar donde entran y hace el baile con la víbora, y ella es
se llama Satánico Pandemonium ahí Yeah. en la película, y Y Tarantino lo reconoce. yeah. ¿No se ofendió usted y su padre de eso o no? ¿O le gustaron las No, previas? no, al revés, nos pareció por parte de Tarantino pues un homenaje a la película, la verdad, Ujú. y bueno, pues, se le agradece que además lo haya reconocido y lo haya mencionado, porque él siempre lo reconoció. Entonces, no, al revés. Me imagino que hay mucha gente que conocen esa película por ese, a llamarse Mahavik, Satánico Pandemonio, ¿no? Es muy posible que eso haya influido a que la película no se extinguiera con el tiempo. Pero antes de que Salma hiciera esta película con Tarantino, la película había tenido un éxito ya enorme, inusitado para nosotros, porque nosotros no éramos los dueños de la película, entonces pues, nosotros terminábamos una película y nos íbamos a los siguientes quehaceres de hacer unas películas diferentes. Pero con el tiempo la película empezó a... Ese tipo de cosas que suceden en donde de repente la gente te dice, oye, ¿ustedes hicieron Satánico Pandemonio? Pues sí. Y luego 3 o 4 años después, oye, ¿ustedes hicieron Satánico Pandemonio? Sí. Y bueno, la película sí hizo mucho escándalo y no se terminó. Al contrario, con el tiempo cada vez se volvió más importante. Okay. ¿Y, Ah, y eras o eres fanático de esos tipos de películas o por qué quisiste Fíjate, esa película? Fíjate que la verdad no tanto, la verdad no tanto, porque nosotros estábamos más abocados como a las películas de comedia. Y en el cine hay una superstición de que si haces películas de horror, te puede ir mal. Entonces, éramos nosotros también un poco supersticiosos. A decir verdad, después de que hicimos Satánico Pandemonium, no te voy a decir que se nos cayó la casa, pero sí, como que tuvimos una época difícil, mi papá y yo, después de eso, que le atribuíamos un poco a haber hecho películas de horror. Ya sabes que eso dicen de El Exorcista y eso dicen de oh, sí. las películas de, ¿cómo se llamaba esta? De Freddy Poltergeist. Krueger, ¿no? Y también, y Sí, de Poltergeist. Poltergeist, sí. Entonces como que decíamos, no, yo creo que mejor ya no hacemos películas de horror. Más Pero esta puros. fue una buena experiencia, era una película muy distinta, muy diferente. Además, rompió todos los paradigmas en esa época, porque era una monja que tenía relaciones con un jovencito menor de edad, con una madre mayor, que todas las chicas del convento, las monjas del convento, al final tuvieron una orgía desnudas y bueno. Y aparte, está llena de anécdotas la película, ¿eh? Yo me podría pasar todo el día platicándoles de todas las cosas que sucedieron en Satánico Pandemonio. Eh, Jorge Barragán tenía un amigo que se llamaba Justo Monroy, y este hombre era el dueño de las 9 casas de prostitución más importantes de México. Ahí iban todos los hombres ricos, los políticos, era pues era muy importante, era un Lenón muy importante y era amigo de Jorge. Entonces, muchas de las que trabajan ahí eran las prostitutas que trabajaban en los prostíbulos de él. Mm, Entonces, todas las monjas, pues no eran monjas, sino todo lo contrario, más eran bien, ¿no? prostitutas. Eran prostitutas. Oh my goodness. Oh wow. Okay. Y en los noventas, pues el cine se cambió mucho, ¿verdad? Y me fijo que tú y tu padre hicieron películas diferentes también. Ya no estaban haciendo comedias tantas. ¿Cómo se fue eso? Hicieron Mujeres Infieles y luego, ¿qué era la otra? Ya ni me acuerdo la otra, pero se cambiaron Y con el tiempo, ¿verdad? Las películas. Crímenes de Pasión. Sí. Hicimos varias películas así, un poco empujados por el nuevo cine mexicano. Mm, Entonces hicimos Mujeres Infieles, tuvimos mucho éxito. Después hicimos
la 2, la 3, hicimos varias de esas, hicimos Crímenes de Pasión, que te mencionaba, Sí. hicimos una película que se llama Maten al Candidato, con José Alonso y Héctor Oh, sí. Bonilla, Eso sí está muy que bueno. fue, sí, muy buena película. Y al paso del tiempo fue la última película que hizo mi padre en la compañía, y al paso del tiempo estuvimos muy contentos de haber transitado por el nuevo cine mexicano, porque definitivamente fue una experiencia, y fue una experiencia donde mi padre y yo demostramos que podríamos hacer cualquier tipo de cine bien, bien hecho y con éxito. Pero si quieres que te diga la verdad, creo que desperdiciamos el tiempo no haciendo más sexicomedias. Creo que hubiera sido mejor que nos siguiéramos con las sexicomedias, que ya estábamos como encarrilados. La última sexicomedia grande e importante que hicimos fue Tres Lancheros Muy Picudos. Tres Lancheros Muy Picudos fue una comedia increíble, pero ya se habían vendido los cines aquí. Entonces no había, no tuvo una explotación masiva en los cines como debió de haber sido. Vinieron unos medios alternos como era el VHS y las videorentas, y Sí. entonces los que se dedicaban a la distribución de video, le dieron vida a la película para que no se muriera, pero bueno, es una película que, como lo que estábamos hablando de Satánico Pandemonium, fue una película que sobrevivió a pesar de todos los inconvenientes en su explotación. Pero definitivamente se acabó la posibilidad de que los productores pudieran hacer cine y recuperaran sus inversiones. Entonces, los productores importantes se pararon, se detuvieron, y vino el cine en 16 milímetros. Vinieron los videohomes y vino todo esto como a sustituir un poco esa industria que, al haberse parado porque no había cines, y los pocos cines que tenían pues ya no tenían películas, entonces terminaron cerrando. Entonces, bueno, pues había demanda, y esa demanda fue llenada por una serie de productores de videohome, productores más pequeños en el presupuesto nada más. En todo lo demás no eran nada pequeños, como lo demostraron, tuvieron mucho éxito. Entonces, eso hizo que la industria medio sobreviviera todavía en relación a los actores y a los técnicos y a los directores y a nosotros, porque pudimos irnos a hacer películas de menor presupuesto. Luego vino el DVD, entonces empezó a producir directamente para el VHS y para el DVD. DVD. Y ahora puro streaming, ¿verdad? En el internet, Ahora, luego vino la televisión. la La televisión. televisión absorbió todas estas películas y se vino al streaming, ¿sí? Y tiene una plataforma solo, ¿verdad? Usted, Picardía Nacional. ¿Qué nos Picardía puede, Nacional, sí, sí. qué puede decir de eso? ¿Qué películas No, pueden ver bueno, ahí? pues Picardía Nacional tiene, nosotros trabajamos para el grupo Carso en un tiempo, Mm, hicimos películas para ellos. Entonces, este grupo muy importante y muy fuerte aquí en México, le dio vida a esto comprando películas. Se compraron muchas películas de gente que estaba retirando del cine y que vendía sus lotes de películas. mm, Entonces, pues Grupo Carso se quedó con miles de películas, pero en el caso de Picardía, con entre 800 y 1000 películas, que en el streaming de esa plataforma las puedes tú ver. Entonces, ellos tienen también un canal que se llama Cinema Dinamita. Cinema oh, sí. Dinamita, sí, está también en todas las plataformas importantes de Estados Unidos. Está en Comcast, está en DirecTV, Mm, está en Dish, está en todas estas plataformas.
en cable. Pero después se abrió el streaming con Picardía Nacional y bueno, pues Picardía Nacional está en todos lados, la verdad ha tenido mucho éxito entre el contenido que es muy atractivo y la importante fuerza del grupo, del grupo Carso, del señor Carlos Slim Jr., pues las plataformas están en todos lados, ¿no? Sí. Y la puedes ver aquí en Carso, la puedes ver también en Total Play, la puedes ver bueno, en muchos lados. Yo realmente no te sé ni decir en dónde la puedes ver, pero la puedes ver en muchos lados. Sí. Y todos sus películas están ahí, ¿verdad? Todas las sexys comedias, las Todas las dramas. películas se quedaron ahí porque el señor Carlos Slim se asoció con Alejandro Soberón, quien heredó las películas de su padre para hacer esto. Mm, Entonces todas las películas que nosotros hicimos, aquellas películas que nosotros les llamamos inolvidables, porque fueron unas películas pues muy especiales que no se han muerto, como El Día de los Albañiles y Los Verduleros y Tres Lancheros Muy Picudos, siguen siendo las películas que todo el mundo sigue viendo. Siempre llegan los reportes, porque ahora tú ya puedes ver en Picardía, tú ya puedes ver, mi hijo Yair es realmente el presidente de Picardía, porque él es el que le va buscando oportunidades por todos lados para que se abran en otros sitios. Y a través de Picardía tú puedes ver las películas, puedes ver el momento de la película y cómo le está yendo y cuántas gente la están viendo y los lanzamientos. Y claro, la película que se lanza hoy, obviamente mañana, es la que tiene más views, pero, pero las comedias que hicimos en aquella época están siempre en los primeros lugares. ¿Sabe la Sí. primera que es el número uno de Picardía? ¿Perdón? ¿Cuál es la que la miran más en Picardía? ¿Cuál es el número uno de la Pues yo creo que hacen fuerte competencia entre Los Verduleros, El Día de los Albañiles y Tres Lancheros Muy Picudos. Mm, Esas son las películas como estrellas que todo el mundo ve. sí, ok. Eso es. Y todavía se está escribiendo, ¿verdad? ¿Ya no estás dirigiendo? Ya no estoy dirigiendo desde hace tiempo porque tenemos que hacer, por petición de nuestros jefes, tenemos que hacer 8 o 9 películas para mantener tanto el canal de cable como Picardía. Mm, Entonces me dedico a escribir y me dedico a coordinar las películas. Entonces mi hijo se encarga de toda la parte, digamos, administrativa, Yair se llama él. Es un muchacho muy inteligente y fue a Harvard y tiene pues una visión del negocio muy amplia. Y yo me dedico a la producción. Entonces, yo coordino las películas, yo escribo las historias y y, y coordino un poco los repartos. Y tenemos un grupo de directores que son los que van. Yo ya ganas tengo muchas de volver al set, pero si te digo la verdad, no me daría tiempo. Con tanta película que tengo que coordinar, mm, pues no me la acabo porque hago las historias, escribo las historias, se la damos a un director y a un productor para que las haga y ellos la realizan, yo les reviso el reparto y luego regresan a un centro de edición en donde hay 4 editores que trabajan para el grupo Carso y yo me encargo de ver que las películas se editen adecuadamente, yo las reviso, yo veo que la música que le pongan sea la adecuada, entonces le dedico mucho trabajo a que las películas queden lo mejor que se pueda terminadas. Entonces, entre que las escribo, les cojo los repartos y veo que las produzcan, no me daría tiempo. El productor o la productora que va al set me manda con el teléfono, filma el máster de la escena y mm. entonces yo lo recibo.
en mi teléfono y ahí mismo le escribo y le digo, oye, ¿sabes qué? Que no hable como americana, que hable como mexicana, que la falda la traiga más corta o la lleve más larga, el peinado que trae Radamés no me gusta, en fin, les voy dando entonces como si yo estuviera un poco en el set sin estar, pero ya no me desplazo, me quedo más bien en mi casa, No, trabajo en la comodidad de la casa. sí, Y, ok. y luego que la película se termina, pues voy a ver la edición. Los editores me llaman y me dicen, ya tenemos el primer corte. Entonces voy, me siento en el primer corte y los vamos afinando. Quítale aquí, ponle acá, esta escena pásala para adelante. Ya tengo mucha práctica en eso, pero de todas maneras es mucho trabajo. Yeah, Por eso okay. ya no dirijo. Y te digo una cosa, Armando, no sabes cómo extraño el set. O sea, cuando duermo en la noche pienso que estoy en el set dirigiendo y que estoy con mi papá y que estoy con mis actores de aquella época, que Ujú. además se han venido, pues algunos ya se murieron, como Alfonso Sayas, que en paz descanse, se murió Sí, Tuntún también, se murió Vitola, algunos ya se murieron, El Caballo, pero los que quedan vivos, pues seguimos trabajando con ellos, con Luis de Alba, con sí, él César todavía trabaja, Bono, sí. sí, César Bono, no importa en la condición en la que estén, porque el pobrecito de César ha estado enfermo, le dieron 2 embolias, entonces estaba un poco mal de un brazo, está un poco mal de una pierna, pero tú lo sientas en una silla o en una mesa y el hombre está tan claro de mente como estaba cuando tenía 20 años. Entonces lo seguimos llevando y es increíble. Y lo mismo Luis de Alba, ya está grande, es un hombre pues que le han pasado muchas cosas porque se ha roto la cadera y está muy Sí, pasado de peso, ujú, pero de todas maneras tiene una gracia y llena la pantalla y es un actor buenísimo. sí, Y lo hemos combinado con actores de la nueva época, como básicamente es Radamés. Radamés es además el que dirige las comedias ahora. ujú. Entonces él pues lo hace muy bien porque le pone comedia, aparte de la comedia que yo le escribo, él le pone más comedia todavía. Sí. Y también trabaja con la hija de Michelle Mayer también, ¿verdad? Nicole. También trabaja Sí, Nicole, que es ella sale en muchas ella, de las nuevas sí, películas. sí, ella va todo el tiempo ahí en las películas con nosotros, es guapísima, no le da miedo hacer escenas, atrevidas, y pues es como su madre, heredó el talento de actuar y de ser una muy buena intérprete de cualquier papel que le des. Ujú. Y tenemos muchas chicas, porque lo que antes nos costaba trabajo, que era conseguir una mujer que se desnudara, ahora sobran. Hay una cantidad, sí, yo creo que las Kardashian y todas estas han hecho esa parte que se desnudan sin que les pagues, ellas se desnudan Tienen la ahí de todas atención. maneras. Exactamente. Yeah. Entonces eso le ha quitado a las chicas un poco el pudor de decir, llegan unas mujeres guapísimas, que además la crisis en Latinoamérica ha hecho que nos llenemos aquí de argentinas, de venezolanas, de españolas guapísimas que vienen a México a buscar tener éxito en los medios de comunicación. Y yo siempre les pregunto, ¿te desnudas? Sí, claro, no hay problema. Entonces, antes eso era todo un tema, ¿no? Tenía que gastar media entrevista en decirles cómo iba a ser no, hombre, ahora no hay ningún problema, Yeah. se Y la desnudan única que nunca se fácilmente. desnudó, la única que nunca se desnudó era Lina Santos, ¿verdad? Ella Lina Santos, nunca se Lina quitó la Santos ropa. nunca se desnudó y aún así, hombre, se volvió una superestrella. Nosotros hicimos el trato con ella de que no se desnudara porque nunca lo aceptó, nunca lo quiso, pero que salía en ropa interior.
Entonces tenía un cuerpo tan bonito y era tan curvilínea y era tan bonita y simpática. Ujú. Todavía trabajamos con ella, es una mujer que se ha conservado siempre muy bien, muy guapa y sigue trabajando con nosotros, pero efectivamente nunca se desnudó, nunca se desnudará. Yeah. Okay. Joey, you got anything else? I think we're almost done here, huh? No, ¿qué crees que es la diferencia del cine hoy y la época que está haciendo las películas como El Día de los Albañiles y Los Verduleros? Mira, es una muy buena pregunta porque ahora tenemos más herramientas, pero tenemos menos dinero. Existe menos forma de que las películas se recuperen. Entonces, en aquellos entonces tenías mucho dinero de regreso, el productor tenía mucho dinero de regreso en las taquillas. Y después vinieron los videos y después vino la televisión. Entonces las películas tuvieron una vida muy grande en donde generaban dinero. Ahora tienes el streaming y el cable en el caso de las películas que nosotros le hacemos a nuestros jefes, ¿no? Y, pero entonces los presupuestos evidentemente son más pequeños. ¿Qué ha sucedido? Que las tenemos que filmar en menos tiempo. ¿Por qué las filmamos en menos tiempo? Porque los presupuestos son más chicos, pero también porque se ha facilitado la forma de filmarlas. Nosotros llevamos siempre dos películas, digo dos cámaras, y con las dos cámaras hacemos realmente las películas maravillosamente porque las escenas ya de que van a cortar, van a cortar. Antes tenías tú que llevar a una persona muy importante que era el que le daba la continuidad, que decía, el cigarro se quedó a la mitad, usted no tenía la mano acá, usted la tenía allá, porque filmabas con una cámara. Pero ahora, como todo se filma con dos cámaras, ya todo corta, a la hora de la hora todo corta. Entonces las películas se hacen muy rápido. Por el otro lado, ya no tienes que mandar al laboratorio nada y espérate 3 días a ver cómo te había quedado la escena. Ahí mismo la checas y puedes ir viendo si necesitas filmar algo más. Por otro lado, antes tú filmabas las escenas abiertas y luego te acercabas. Hoy día tú filmas en un plano amplio, pero en edición, en la computadora, tú te puedes acercar y hacer el medium shot o el close-up. Entonces ya no necesitas filmar tanto material. Agrégale a eso que tienes la posibilidad de ya tener un stock de casas, de fachadas, de escenas de tránsito, de los drones que le dan mucha vida a las películas, ya las tienes, entonces no las tienes que filmar para cada película, ¿no? Haces un día con dron y ese día te lleva por toda la ciudad y ya tienes como para 2 años de poder meter esas escenas. Y pues eso se ha facilitado mucho. Entonces las películas quedan muy bien, la verdad, también como debieran de quedar en aquellos tiempos, pero pues, la realidad es que como había más dinero en aquella época, una de las cosas que ahora ha pasado es que ya no podemos voltear carros, ya no podemos hacer efectos especiales donde explotábamos los automóviles, porque eso en una ciudad como México explotas un carro ahí en la mitad de la calle y vas a dar a la cárcel, matas 20 transeúntes, ¿no? Yeah. Entonces eso se acabó desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, se compensan con otras cosas. Ajá. Eso sí, eso es cierto. Okay. Am, ya, ¿cuántas películas vas a hacer en este año, más o menos? ¿Sí sabes? Pues mira, hacemos como 8 películas, que es lo que se ha calculado que es suficiente para que las plataformas se estrenen y el espectador tenga material siempre nuevo y vigente, ¿no? Ujú, okay. ¿Y ahorita estás escribiendo algo nuevo o ahorita no? Sí, 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 todo el tiempo estamos escribiendo historias. ¿Una nueva sexy Estamos comedia o una drama? ¿Qué estás escribiendo una ahorita? nueva sexy comedia. Estamos escribiendo una historia que se llama Los vecinos de la abuela y Okay. es todo lo que sucede
en una cuadra de un barrio en donde existe gente de todo tipo, pasan todas las aventuras que te puedas imaginar Okay. y está bastante divertida, con A varias ver. historias. Sí, okay. Muy bien, ándale. All right. Joey, you got anything else? No, quiero atrasar un poquito porque hay una pregunta que tengo aquí. Am, cuando hicieron Día de los Albañiles y Tres Loncheros Muy Picudos, ¿había espacio para improvisar la comedia o todo era escrito en el guión? Mira, la realidad de las cosas es que todo estaba escrito. La improvisación es algo que es muy difícil que se dé espontáneamente y el guión lo mandábamos, había actores como Sayas que nunca lo leyeron, llegaba a trabajar y decía, bueno, ahora qué tengo que hacer y de qué se trata la película. Pero había actores como Luis de Alba que eran muy dedicados. Entonces Luis sí leía el guión y me llamaba por teléfono y me decía, oye, me quiero reunir contigo, nos veíamos y él detallaba muchas cosas que le metía a la película. Entonces, eso sucedía con gente tan creativa como él, que se daba el trabajo de pensar, que meterle, sacaba de sus cajones sus chistes y buscaba cómo rematar una secuencia, porque en la improvisación es difícil que se dé, porque tú necesitas haber planeado las cosas por cualquier cosa que tú necesites de utilidad para llevarla ahí. Quizá en la televisión y en programas que tú puedas hacer todos los días, la improvisación es muy necesaria, pero en el cine, cuando menos en nuestra experiencia, todo estaba como escrito o planeado, con la colaboración a veces de gente como Luis, que te llevaba una cantidad de chistes con toda la genialidad que él tenía, ¿no? Que él Mhm. tiene. Ya, ya. Very cool. All right. All right. Anything else, Joey? I think we're good, right? We Ya. got a lot. Ya agarramos mucho con usted, Adolfo. Muchas gracias. No, hombre, Una, no, al una contrario. buena plática con usted otra vez. Encantado de la vida. Una disculpa porque todavía estoy medio gangoso, me puedes No, escuchar, no, porque me sí, no, agarró se una oye muy gripa bien, la mera verdad. que se enamoró de mí la gripa porque ya tengo como No, 3 semanas que yo también, la ya mera no me la verdad. puedo quitar. Cuando me mandó ese mensaje, yo también me estaba enfermando, yo también. Y apenas Sí, ahora, sí. ahora en este día, en este sábado, me siento, yo creo que 98% bien. Qué bueno, Armando. Oye, pues Sí, cuando la tengan, me la pueden compartir, por favor. sí, claro, sí. Yo lo va a hacer editar y luego le mandamos cuando ya se está subido y todo. Y luego vamos a mandar el otro episodio, que es una primera parte donde hablamos de las películas. Esta va a ser Órale, una entrevista y un episodio solo. encantado de la vida. Un Sí, placer haberte conocido, Joy. Nice to meeting you. Y a ti, Armando, todo mi cariño y mi afecto, como sí, siempre. claro que sí, Te mando un Adolfo. gran abrazo. Gran Estamos en abrazo, contacto, Adolfo. ¿ok? Ándale, pues, que le Bueno, vaya muy bien, ¿eh? Bye. gracias. Hasta Gracias. luego.